¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Así es, aquí estamos con José Luis Esper, que ha salido unos minutitos para hablar con nosotros. Y bueno, vos mencionabas las posibles disidencias que puede llegar a haber, los posibles cuestionamientos que puede llegar a haber durante el transcurso de la larga madrugada que los espera aquí en el recinto, tanto en ley bases como en el paquete fiscal. Y hablaban, por ejemplo, de ganancias, que los patagónicos dicen, bueno, no vamos a votar como está ahora, pueden presentar alguna alternativa. ¿Esto puede llegar a ser así, José? A ver, hola, muy buenas noches a todos ahí en el estudio. Buenas noches, gracias por atendernos en una noche tan caliente. A ver, el trabajo que hicimos tanto con la ley bases como con el paquete fiscal, porque es importante decir que son dos leyes diferentes, ha sido muy minucioso artículo por artículo. O sea, cuando estuvimos trabajando estas últimas semanas, muchísimas horas, 12, 15 horas por día, con los bloques que querían apoyar tanto la ley bases como el paquete fiscal, la metodología era analizar artículo por artículo y ver cuántos votos tenía cada artículo, y no se pasaba al próximo artículo hasta que no estuviéramos seguros, entre comillas seguros, porque no era en la sesión, ver cuántos votos teníamos artículo por artículo, y se pasaba al siguiente cuando estuviera claro que estaban los artículos. Así que yo le diría, en principio, tanto la ley bases como el paquete fiscal, que se va a votar por capítulos, están los votos necesarios para aprobar en general y en particular las dos leyes, porque justamente la manera en la que se trabajó fue artículo por artículo. Por lo tanto, por definición, está la votación en particular y está también la votación en general, dado que está la votación en particular. Nosotros decíamos, Esper, cuando empezaba el programa, el horario, a las 21, que la ley va a salir, los dos paquetes de leyes van a salir, sale o sale. Decíamos también que era importante institucionalmente, pero me decían fuentes muy confiables que algunos artículos van a salir más apretados que otros, eventualmente, como ganancias, como privatizaciones, como delegación de poderes, probablemente blanqueo, sí. Y todos los que tengan fuerte impacto en las inversiones y en la economía real. A ver, varias cosas, porque la verdad hay cosas de las cuales yo aprendí y me enteré cuando empecé a ser diputado y a trabajar acá adentro, ¿no? Y la gente no tiene por qué saberlas, ni siquiera ustedes incluso, son gente muy informada, porque es todo muy complejo. Para que un proyecto de ley llegue acá al día de hoy y lo estemos discutiendo los 257 diputados, tienen que pasar un montón de cosas antes. O sea, la cantidad de filtros que pasó un proyecto de ley para que llegue acá son enormes. O sea, primero hubo un dictamen de comisión, por ejemplo. O sea, una previa donde ya tiene una gran aprobación la ley. Por si fuera poco, previo a este momento, después del dictamen de comisión, hubo una reunión que siempre ocurre cada vez que se va a tratar un proyecto de ley, que se llama de labor parlamentaria. ¿Qué es la labor parlamentaria? Son los jefes de bloque, o sea, los jefes de los 257 diputados, que son aproximadamente 12, que se ponen de acuerdo acerca de cómo va a ser la sesión de los 257 diputados. Y en ese acuerdo de los 12 jefes de bloque, groseramente, que gobiernan a los 257 diputados, se acordó que la votación tanto del paquete llamado bases como el paquete fiscal sea por capítulo, no por artículo. Así que, ¿Cuál es la diferencia para que entienda la audiencia? No hay ninguna chance de que se vote artículo por artículo. Ok, ¿cuál es la...? Para que entienda la audiencia, mira, voy a agarrar, por ejemplo, agarro el paquete fiscal, que es mi competencia, soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El proyecto fiscal tiene, ya te digo, tiene 112 artículos, tiene 8 títulos y aproximadamente, por ejemplo, no sé, el paquete del blanqueo. Te ayudo, José Luis. El título 2 tiene capítulo 1, 2, 3, sí. Te ayudo. La ley de bases tiene 232 artículos y 12 capítulos. Sí, la ley de bases. La ley de bases. Y el capítulo complemento con lo que vos decías para que también, para abundar en el ejemplo. Hablando, claro, el capítulo fiscal. Claro. Por ejemplo,
El blanqueo, ¿no? Un tema álgido, Sí. que es el título 2 del paquete fiscal, tiene capítulo 1, 2, 3, hasta el 9. El título del impuesto a las José ganancias Luis, es el 3 título días 5. iban a tener El que estar título 5 de debatiendo impuesto a las 3 días. ganancias tiene 5 capítulos. ¿Y cómo se vota? Dice, ¿votamos ¿Perdón? blanqueo, sí o no? ¿Cómo se vota? ¿Así? No, blanqueo adentro tiene capítulos. Se tocan todos los vota capítulos. cada capítulo, por ejemplo, ganancias, ¿no? Que yo te decía recién. Tiene 5 capítulos. Se tratan los Ganancias. El 5. título ganancias tiene 5 capítulos. Se vota cada uno de los 5 capítulos del título llamado ganancias. Claro, uno las escalas, y así por ejemplo. con cada uno de los títulos. Se vota capítulo por capítulo. Bueno, José Luis, te voy a hacer una pregunta directa porque hay muchas versiones sobre presiones que hay en todos los parlamentos del mundo y lobby. Si por algún motivo quienes alientan la discusión del impuesto al tabaco, por ejemplo, hacen presión y fuerza para que se discuta eso, ¿los diputados de la Libertad Avanza están dispuestos a votarlo o prefieren quitarlo de este paquete para que no se empioje todo y que se vote más adelante? Mira, te repito de nuevo, hablando de escenarios más probables, siempre hay escenarios menos probables, por supuesto, la certeza absoluta no existe, el 100%, pero hoy el escenario más probable es que lo único que se discuta es el dictamen de comisión del proyecto llamado Ley Bases y el dictamen de comisión del paquete fiscal. Ninguno de los dos tiene adentro el capítulo tabaco, ni el capítulo pesca, ni el capítulo Tierra del Fuego, etcétera. O sea, no hay discusión sobre economías regionales, ni el capítulo limón, ni el capítulo Está Tierra del Fuego. cerrado. ¿Te imaginas que Está si uno cerrado, es un empieza a paquete discutir cerrado. cuestiones sectoriales, tenés, pero... Más que paquete cerrado, repito, volvamos a tratar Sí, de se trabajó, contarles a los se trabajó televidentes lo para que que sea realmente así. es. La realidad es que acá se discute, claro, estamos discutiendo un dictamen de comisión, no estamos Entiendo. discutiendo lo que se le ocurre al entiendo. diputado José Luis Espert Exacto. o al Entiendo. diputado, no, se discute un dictamen de Y comisión es que no muy tiene importante. el capítulo tabaco. Ahora, José Luis, yo sé que ahí hay mucho ruido, te cuesta escuchar porque está claro, a nosotros mismos nos cuesta escuchar, pero yo quiero hacerte ver algo que está generando un nivel de discusión en la Argentina, y seguramente vos tenés una mirada, que es algo que dijo el presidente Javier Milei en una nota con Horacio Cava. Dijo, palabra más, palabra menos, no solamente está bajando la inflación, sino que está creciendo y recuperándose el salario. Lari, ¿lo podés poner aunque sea como referencia para que lo escuche Esper? Porque fue la discusión del día de hoy y nosotros quisiéramos saber los fundamentos económicos. No necesito decirte, Esteban dice, che, bueno, por ahí debe ser así técnicamente, pero todavía no sé. Es así técnicamente. Es así técnicamente. Después la discusión es si es oportuno decirlo o no, porque la gente lo percibe o no. Claro. Técnicamente el dato es concreto Bueno, y sólido. El tema es si es oportuno decirlo. Claro, pongamos lo que dijo el presidente Javier Milei, porque es muy importante poner hasta la coma que dijo, para compartirlo con José Luis Esper, Pablo Rossi y toda la mesa. Dale. Otro tema que es muy importante, los salarios ya empezaron a ganarle a la inflación. Esto quiere decir que se están recomponiendo los salarios reales. También, digamos, se está llevando a cabo la recomposición de las jubilaciones. Entonces, cuando uno se fija, es más, estas mejoras son tan notables que ha vuelto el crédito hipotecario en la Argentina. Bueno, ¿los salarios le están ganando a la inflación en la Argentina y es tan taxativo, diputado José Luis Esper, como dice el presidente Milei? Sí, claro que sí, lo que dice el presidente Milei es cierto, pero para que se tenga bien claro lo que quiere decir el presidente. La economía, comparado con cómo venía, encontró un piso y empezó a recuperarse. El salario, el empleo y la actividad económica, muy de a poquito, muy sectorialmente todavía. Con respecto a cómo veníamos, ahora, comparado contra el año pasado, contra el mismo periodo del año pasado, o sea,
marzo, abril, mayo, todavía estamos abajo y vamos a seguir estando abajo del año pasado. O sea, estadísticamente, todo el año vamos a estar en territorio negativo, porque el año pasado todavía no había experimentado la caída que tuvo a esta altura del año, que sí tuvo en el segundo semestre del año pasado. O sea, nosotros nos estamos recuperando del subsuelo. Y con respecto al subsuelo, o el noveno subsuelo, el 10º subsuelo, estamos en el 7º, en el 6º, en el 5º, recuperándonos, pero todavía estamos abajo de la planta baja, si ponemos como planta baja la referencia del año pasado. Las dos cosas son ciertas, que nos estamos empezando a recuperar y que todavía estamos abajo del año pasado. Y desde lo económico, que la gente ve que están en diputados con una ley que hace 4 meses que no votan nada, a la gente, a la que está mirando, ¿qué le aportaría esta ley? El capítulo fiscal y la ley bases, ¿qué le aportaría? Bueno, la ley base tiene un tema central muy demandado por las pymes. La Argentina es un país de pymes, que son las que dan empleo, que son las que generan trabajo y las que pagan los salarios. Por lo tanto, del capítulo laboral depende mucho de la evolución futura del empleo, de la actividad económica y de los salarios reales. ¿Por qué? Porque el capítulo laboral de la ley bases tiene 3 temas muy importantes para una pyme, que es la eliminación de las multas como factor de capitalización en los salarios, el tema del aumento del periodo de prueba de 3 a 6 meses y también el fondo de cese que, si los trabajadores y la empresa desean optarlo, termina con el sistema indemnizatorio y pasa a ser otra la manera de indemnizar, que es a través del fondo de cese. Este es un tema muy demandado, muy querido por las pymes y es muy importante para la reactivación. Y en materia fiscal, yo diría lo que empezamos a tener es un sistema de impuesto directo de ganancias y monotributo mucho más razonable del que teníamos luego del desquicio de septiembre del año pasado. Sí. José Luis, me dejas un comentario muy breve y te saco vos porque yo sé que tu mirada es muy dura en cuanto a la reforma laboral, que hubiese sido por una reforma mucho más radical y no de estas características. A mí me llama poderosamente la atención que ningún diputado del peronismo, ninguno, haya dicho y levantado la mano a favor de la cuota sindical para que quede en bolsillo de los trabajadores. Por ejemplo. Yo soy de los que creo, esto es muy personal, de que esa cuota debe eliminarse. Ahora, muchos diputados del peronismo dijeron esa cuota es a favor de los trabajadores. Pregunto yo, ¿por qué esos diputados no dijeron que se la den directamente a los trabajadores? ¿O esos diputados son lobistas de la CGT? ¿Se entiende a dónde voy? Es el 1.5 del aporte. Ya que hay que seguir poniéndolo. ¿Por qué no se lo dan directamente al bolsillo del trabajador y no a los gremios? Me llama poderosamente la atención. ¿Se entiende el comentario, José Luis? Sí, a ver, está clarísimo el comentario, está clarísimo lo que ha pasado en la Cámara de Diputados. Acá lo que ha tenido consenso y votos, porque repito, nosotros trabajamos con los bloques amigos artículo por artículo, había los suficientes votos para aprobar la terminación de las multas, que es una espada de Damocles sobre las pymes, el fondo de cese laboral y el tema del periodo de prueba. Para eso sí estaban los votos en los artículos donde están estas cosas. Los votos para artículos que iban contra la cuota sindical, contra la cuota solidaria, y el bloqueo, contra el unicato sindical, contra la ultraactividad, no estaban. Y los bloqueos como delito penal no estuvieron. Por lo tanto, para evitar que se cayera todo el capítulo laboral, el que incluía las 3 cosas básicas para las pymes, bueno, dijimos, para que no se nos caiga todo, más vale hagamos 2 pasos para adelante, 1 para atrás y quedarnos con 1 para adelante en lugar de quedarnos sin ninguno para adelante. Por eso se quitó todo aquello que tiene que ver ir contra la casta sindical, a la cual yo creo que hay que guerrearla, hay que peleársela, porque hay que terminar con tanto privilegio para los sindicalistas y tan poco derecho por los trabajadores, porque estos sindicalistas que tenemos hoy son sindigarcas, no son sindicalistas. ¿Sabes por qué? 2 razones elementales te voy a decir por qué son sindigarcas y no sindicalistas. Porque si fueran realmente gente que está preocupada por los derechos del trabajador, serían los primeros monetaristas de la Argentina, porque la inflación, que es un fenómeno monetario, derrite a los salarios reales de los trabajadores como un helado a pleno sol de verano de 40 grados. Y la segunda cosa, que si fueran sindicalistas y no sindigarcas, ellos estarían empujando una reforma laboral que flexibilice y mucho en las normas laborales para que en lugar de quebrar empresas como quiebra Noria estas normas laborales, las empresas generen empleo. Pablo.
José Luis, al economista le pregunto, aunque sé que la batalla principal hoy es más bien de tipo legal o legislativo por todo lo que estamos conversando. Se demora la cosecha, se demora la liquidación de la cosecha. El presidente ha dicho que por razones extraordinarias, como el pago a las empresas de energía u otras deudas que se han derivado, vamos a tener déficits provisorios en los próximos meses. ¿Cómo ves junio, julio, en tanto la perspectiva de la salida del cepo? Hoy la salida del cepo parece un poquito más larga que corta. Sí, coincido con tu apreciación. Sí, coincido con tu apreciación. Mirá, es decisión del gobierno que para salir del cepo el Banco Central cuente como mínimo con 5.000 millones de dólares o 6.000 millones de dólares más en las reservas, como mínimo. Y para eso faltan algunos meses, te diría. Así que, por lo tanto, sí, yo te diría hay que esperar un poco más de lo que algunos pensaban sobre la salida del cepo. Sí. Incluso el Fondo Monetario, yo lo he dicho, está bastante enamorado del cepo porque lo ve al Banco Central que no para de acumular reservas, y el fondo lo que le dice al gobierno es, mira, bueno, vamos a ver, salí un poquito más tarde de lo que pensaba, ¿no? Y más la decisión del gobierno, más la idea del fondo, yo diría puede ser que terminemos saliendo del cepo un poquito más tarde. Y complemento la pregunta, acaba de decir hoy el ministro de Economía que está en principio de una renegociación formal con el Fondo Monetario Internacional de un nuevo crédito. Cuando yo pregunté por las versiones que había sobre financiamientos de Europa, extraños, dijo no, con los únicos que estamos negociando mayor financiamiento es con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es así? ¿Esto es consistente? A ver, no sé si hay otra negociación, supongo que no, pero sí, con el Fondo Monetario Internacional, y está bien hacerlo, porque estamos recontra cumpliendo todas las metas del acuerdo vigente, estamos negociando, dado que estamos sobrecumpliendo, los fondos frescos para poder salir más rápido del cepo. Expert, gracias. Ahora vamos a poner algunos cortes de Caputo que son verdaderamente muy interesantes, porque esto que es muy importante se está comiendo algunas definiciones del ministro muy fuerte. Pero te hago una pregunta, y agradeciéndote el tiempo, que sé que estás en el medio del trabajo, una pregunta que se hace a un montón de gente. En otros parlamentos del mundo, ¿se legisla y se discuten leyes de madrugada? ¿Están en una sesión de 30 horas, tan loca, tan maratónica, de tan poco sentido común, José Luis Esper? Mira, no conozco muchos parlamentos del mundo, pero sí conozco uno, que es el de Texas. En Texas, los legisladores, la mitad del año trabajan en el sector privado, la otra mitad del año legislan. O sea, ¿me entendés, no? Sí. O sea, la gente sabe perfectamente lo que es ganarse el pan, laburando, sin que la plata te entre, porque hay un organismo recaudador que obliga a los trabajadores a pagar impuestos. Eso sí lo sé. Ahora, si trabajan de madrugada, yo supongo que no este delirio, porque la Argentina es el reino de la anormalidad. Sí, es verdad. Te voy a contar una anormalidad. Sí. En Argentina nos revientan impuestos por las cosas que consumimos. La política se ha encargado, porque es cobarde la política en Argentina, de cobrarnos impuestos sobre las cosas que consumimos. Es obvio, porque es cobarde. Como no comemos rebanada de viento, o todavía no se inventó que el ser humano se alimente de rebanada de viento, algo tenemos que consumir. ¿Qué ha hecho la política? Reventarnos impuestos las cosas que consumimos, para que no podamos evadir los impuestos. Entonces, ¿la consecuencia cuál ha sido? Que en Argentina no se paga impuesto a las ganancias, que es el mejor impuesto que podés tener. ¿Por qué el mejor impuesto? Porque el impuesto a las ganancias es cuando el político te mete la mano directamente en el bolsillo y vos no tenés manera de escaparte ahí. Pero el político paga un costo enorme de aumentar el gasto público porque te mete la mano en el bolsillo cuando pagás ganancias. Eso se nota. Sin embargo, en Argentina hay 10 millones de asalariados y no pagan ganancias. Ahora, eso sí, nos revientan impuestos al consumo, ¿no? José Luis Esper, muchísimas gracias. Carlita, muchísimas gracias. Cuando esté, creo que el diputado Santilli lo pone igualmente. Grande, Carlita. Muy bien. ¿Me deja contar algo muy importante? Sí, después tengo información que me acaban de pasar. Dale.